Inspiramos, expiramos. A lo largo del camino de la vida, lo que tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje para conseguir la mejor versión de nosotros mismos, la que perseguimos en cada momento, teniendo en cuenta que siempre vas descubriendo, pues, precisamente eso, la mejor versión de cada momento de tu vida, de ti mismo, pues, por suerte, la vida siempre está llena de posibilidades, de oportunidades, de maestros en este caso, de personas que consiguen que entiendas lo que hasta ese momento pues no de otras maneras pues no conseguiste entender. Entonces hace muchos años, cuando era un chavalín, allá por cuando tenía yo mis 18 o 20 años, entre 18 y 20, pues por fin alguien me explicó algo que yo no entendía muy bien, de una forma que me quedó absolutamente clara, y es la diferencia entre contrariedad, contratiempo, desgracia y drama. Entonces, aquel bendito día, pues me explicaron que el contratiempo es cuando tienes con qué hacerlo, con quién, pero no encuentras dónde. Luego estaría la desgracia, que supone el que tienes con qué hacerlo, dónde hacerlo, pero no tienes con quién. Y luego ya está el drama, que sería que tienes con quién hacerlo, dónde hacerlo, pero no tienes con qué. Bueno, de esta manera, aquel día, como os digo, pues algo que me habían explicado infinidad de veces, pues de otras maneras, pues me quedó claro, ¿no? Quiero contaros hoy, como siempre, os cuento mis propias experiencias porque son las que me fueron a mí indicando dónde estoy en cada momento, dónde estoy respecto a más, menos cerca, más, menos acertado en mi búsqueda de esa liberación, de ese momento en el cual pues empiezo a sentir que hay un antes y un después, y hay una visión, una perspectiva más acertada, más acorde con lo que profundamente extraño, echo de menos. Durante muchos años yo practiqué el baloncesto. El baloncesto era un deporte que yo tenía auténtica pasión. A lo largo de esos años, pues tuve pues porque era un chaval, soy una persona, quiero decir, mido 1,92 m, pues tenía ante todo, pues desde el punto de vista ya físico, pues unas aptitudes que favorecían pues la práctica de ese deporte, ¿no? En el baloncesto no lo es todo la altura, evidentemente. La vida, esos años de baloncesto, pues me dieron la oportunidad de verlo, porque, como os digo, a lo largo de esos años tuve la oportunidad de jugar en un equipo realmente importante de mi ciudad, en el que, por desgracia, pues pude sentir diariamente, durante el tiempo que estuve en aquel equipo, pues que a pesar de mi auténtica, verdadera, sin ninguna duda, mi pasión por el deporte, pues no me sentía capaz, era incapaz de avanzar, de ser tan bueno como los demás. Me refiero, por ejemplo, al hecho en el baloncesto, pues de ser capaz de botar el balón con la mano izquierda sin mirar hacia él, que es lo que pretende pues el aprender a saber correr, mirar la jugada, mirar los contrarios, mirar la canasta, que es la meta que persigues en el baloncesto. Y pues evidentemente si no puedes ser capaz de botar el balón sin mirar para él, pues difícilmente puedes tener una posibilidad de mejorar, de superarte. De alguna manera, durante esa temporada en la que jugué, como os digo, en ese equipo, pues tuve la oportunidad de ver que no me sentía capaz de avanzar, aún intentándolo, aún practicando, no era capaz. Rozaba constantemente, más bien chocaba brutalmente contra un muro, que era mi creencia férrea de que era incapaz de hacer cosas, incluso poniendo de mi parte en practicarlas.
Entonces, bueno, de alguna manera, pues ese muro, ese obstáculo, pues me generaba una frustración que no conseguía superar la pasión que yo sentía por ese deporte, de tal manera pues que acabé renunciando porque la sensación que me producía esa práctica estaba muy lejos de proporcionarme el placer que yo imaginaba, que yo deseaba, que yo esperaba, ¿no? Bueno, años después inicié pues por buscar un poco la tranquilidad conmigo mismo, ¿no? La confianza en mí mismo, el no estar constantemente pues temeroso de las agresiones de los demás, sobre todo de las agresiones físicas. Pues inicié la práctica del Wing Chun, de arte marcial, buscando, como os digo, esa tranquilidad, esa autoconfianza, esa seguridad en mí mismo, ¿no? Bueno, en este deporte, que practiqué, por cierto, durante 7 años, pues mi amigo muro, mi amigo obstáculo, mi amigo autolimitación, pues siguió haciendo de las suyas, de tal manera que, en este caso, por ejemplo, pues durante estos años, y en este deporte concretamente, pues es un deporte que requiere un abanico amplio de prácticas para poder, digamos, dominar ese arte, ¿no? Ese arte marcial. Estamos hablando de necesitas musculación, necesitas elasticidad, necesitas flexibilidad, necesitas el combate, necesitas concretamente en este arte que yo hacía pues la práctica del muñeco de madera, necesitas la práctica de un ejercicio que considero realmente impresionante, los beneficios que tiene, que se llama Chisao, que normalmente pues haces en compañía de un compañero. Necesitaba un cúmulo de muchas cosas distintas para poder realmente asentarse una sensación de que realmente pues mejorabas, ¿no? Aparte, por supuesto, de la relajación, del sosiego. En fin, quiero deciros que durante esos años de práctica en los que practiqué de verdad con todas mis energías, pues lo que yo sentía era que ese pozo, ese mar de fondo de sensación, de frustración, crecía porque me sentía literalmente incapaz en el tiempo de entrenar, de practicar, de ejercitar todas esas diferentes aspectos que tienes que desarrollar para mejorar como artista marcial. Entonces, esos años de práctica, como os digo, siempre baso mis vídeos en mi propia experiencia, en lo que yo experimenté por mí mismo, en lo que yo experimento por mí mismo, pues me di cuenta de que realmente, mientras no fuera capaz de superar ese muro que creí que lo iba a superar a base de práctica de esos ejercicios, ya sea el baloncesto en su día, las artes marciales después, el aikido posteriormente y un tiempo en el que también dediqué al boxeo, lo que yo sentía era que tenía un gran contratiempo, una incapacidad de avanzar, de sentir que avanzaba por esa vocecilla interna, por esa creencia a pies juntillas de que no podía, no era capaz, esto no era lo mío, yo no conseguía superarme a mí mismo. Entonces todo esto en conjunto, toda esta experimentación durante años, pues me hizo ver la necesidad que yo tenía imperiosa de superar ese bloqueo, porque tenía la certeza de que no superado este bloqueo no avanzaba de una forma que pudiéramos pensar o decir que realmente era satisfactoria, ¿no? Bueno, en aquella época yo tenía un amigo, este amigo era entrenador físico de niños, entrenaba niños en gimnasia, niños de gimnasia deportiva, y me contó una anécdota. Él entrenaba a sus niños pues estamos hablando ya desde los 8 o 9 años, los entrenaba para en su día pues ir a las competiciones, si no algún día pues alcanzar incluso la posibilidad de las Olimpiadas en la gimnasia, ¿no? Una de las prácticas que tenía, o de los ejercicios que les hacía hacer a los niños, eran 2000 abdominales diarias. Bueno, resulta que la anécdota en cuestión es que en cierta ocasión tuvo la oportunidad de conocer a un entrenador que creo que era búlgaro. Por cierto, los países del este pues siempre fueron muy famosos en las gimnasias, tanto femeninas como masculinas, en ser realmente
personas muy preparadas, y entonces este entrenador pues le explicó que había una forma de hacer los ejercicios, de entrenar los músculos abdominales, que pretendían darle el mayor efecto posible, la mayor efectividad posible a esos ejercicios con una menor cantidad de ejercicios diarios. Concretamente, él hablaba de 500 ejercicios o 500 abdominales diarias que conseguían unos beneficios que no conseguían aquellos 2000 abdominales diarios. Estamos hablando de los 80, de los 1980, una época en la que frecuentemente veías o sabías de la práctica de esa musculatura, de la zona de los abdominales, a través de hacer los ejercicios poniendo las manos detrás de la nuca y haciendo flexiones. Bueno, algo que por cierto con el tiempo se demostró que podía ser muy dañino para la zona de las cervicales, y que realmente, como os digo, pues los beneficios que conseguías en esa musculatura era a base de un volumen de repeticiones impresionante comparado con las 500 abdominales que este hombre sugería que se hacían de cintura para abajo, es decir, de trabajo de cintura para abajo, levantar las piernas, hacer diferentes movimientos de pierna que generaban ese éxito, ese logro de tener una musculatura mucho más fortalecida, con un ejercicio mucho más específico, mucho más concreto. Entonces, como os digo, en el ámbito mío propio del deporte, pues yo siempre vi que tenía esa limitación, con lo cual lo que yo pretendía y lo que yo buscaba, y en ello estoy, por eso el compartir con vosotros estos vídeos, lo que yo buscaba era superar esa limitación que tenía, una vez que había visto pues que haciendo, por ejemplo, entrenando los músculos bíceps, pues se desarrollan, entrenando la espalda se desarrolla, pero esa sensación siempre de fondo de que el deporte, si quería realmente llegar a algo grande, pues tenía que dedicarle un tiempo del que no disponía para poder desarrollar todas esas diferentes direcciones que tienen que ver pues, con el deporte en cuestión, pues como os decía antes, como es la elasticidad, como es la flexibilidad, como es la musculación, como es el combate, etcétera, 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 que, como os decía antes, pues lo que hizo fue más bien convertir aquellos años de deporte en una fase de mi vida realmente frustrante, porque los pocos beneficios que llegué a sentir pues no eran nada comparados con esa sensación de que el tiempo no me lo daba y que era imposible que yo pudiera lograr nunca ir más allá que donde al fin pues lo acabé dejando, ¿no? Bueno, todas esas experiencias, como os digo, pues en conjunto son las que me hicieron cambiar de dirección. Hoy por hoy, por ejemplo, pues os recuerdo una vez más los ejercicios de Wim Hof, porque sigo practicándolos a diario y sigo sintiendo con los meses cómo se va desmoronando, digamos, esa autolimitación que yo tenía con la propia experimentación diaria de que estoy sintiendo el poder que no sentía antes tener, la capacidad, el logro, no la creencia en sí solo de que puedo, sino el vivenciar a diario con esos ejercicios de respiración. Por ejemplo, Wim Hof en su vídeo de las sesiones de respiración, pues por ejemplo, como os dije ya en otro vídeo, tiene una frase que me apasiona porque realmente es una frase realmente motivadora, una frase realmente reveladora, que se reduce a: deja el cuerpo hacer lo que él es capaz de hacer. Es decir, es el momento en el que te das cuenta de que absolutamente toda la energía que dedicaste, toda la energía que dedicas en un fin, cuando sientes que algo hay que te impide alcanzar esos beneficios que la práctica no te da, y cómo poco a poco, ahora con unos ejercicios tan sencillos y sin embargo tan efectivos, voy logrando, digamos, que se desmorone ese bloqueo, esa autolimitación que yo tengo desde que tengo uso de razón, de esa incapacidad de conseguir cosas que otros conseguís. Como os digo, los ejercicios de respiración, la ducha fría, que una vez más os repito que vosotros mismos dirigís vuestra propia práctica, en esos momentos, más que en otros momentos de mi vida,
no es tanto el que yo pretenda que se genere en mí una certeza, un estoy logrando esto, sino que se está logrando de por sí de una forma evidente, de una forma patente y clara, que es el cómo el cuerpo reacciona ante esa temperatura fría, cómo en ese momento, digamos, entras en comunión con un estado tuyo distinto, cómo cuando terminas esos ejercicios de respiración, terminas la ducha fría, cómo a lo largo de los días va cambiando tu espectro mental en torno a que vas sintiendo que puedes, se va desarrollando esa capacidad, esa vocecilla interior de que realmente lo estás logrando, de que no es algo que tienes que ver a meses vista o años vista, en el futuro me refiero, sino que se está produciendo ya. Eso genera un efecto muy sutil, muy efectivo, en el sentido de que empiezas a sentirte capaz de cosas amplias desde el momento en que notas ese poder dentro de ti que te va mostrando cosas de ti mismo que desconocías, cosas de ti mismo que llevas años buscando y que os tengo que decir que en el día de hoy, a mis 57 años, sí, 57, estoy en el medio entre los 57 y 58, pues os diré honestamente que decidí darme un tiempo de respiro en esa angustia, en ese agobio, en esa frustración brutal de pelear contra lo imposible, que era el hacer deporte y no sentir más allá que esa vocecilla, ese vozarrón que me decía a diario que no lo estaba logrando, que no lo iba a lograr. Como os digo, decidí hacer una pausa, decidí, y de hecho estoy en ello, en concretar, en ser concreto, en ir directamente a aquello que me ayude a superar ese bloqueo, y tengo que deciros que progresivamente, poco a poco, estoy sintiendo que esa limitación está cediendo y tengo la satisfacción de sentir, de tener la certeza que siempre tuve de que mi cuerpo siempre fue muy agradecido en cualquier tipo de práctica deportiva que hiciera. Siempre reaccionó bien, siempre tuve o sentí esa capacidad de efectividad de lo que hacía, del ejercicio en concreto que hacía me refiero, no de esa desgraciada limitación que de por sí no superé a través de la práctica física de los deportes. Hoy en día, como os digo, contamos con una información muchísimo más amplia que nunca. Tenemos internet a nuestro alcance. Desgraciadamente, pues a veces hay que filtrar, es muy difícil, a veces no sabes dónde seguir, qué seguir, pero por suerte, pues a veces supongo que tú también descubres que en todo ese mar de vídeos que te llegan a tu alcance, pues siempre hay alguno concreto que te dice, como te decía en otro vídeo, una palabra, una frase que a ti te resuena, algo que ya escuchaste muchas veces, pero que en este momento, por la razón que sea, te dice de verdad algo. Te dice algo que te ayuda a resolver, a ver con claridad cuál es la dirección en la que puedes seguir para llevar a cabo ese fin que pretendes, ese impedimento que siempre se produjo en tu vida y que no veías de forma alguna de superar. Como os digo, os animo de verdad a que hagáis la práctica por vosotros mismos y en torno a, como os digo, esa certeza que tengo de esta pausa que estoy tomando haciendo estos ejercicios a diario de respiración y la ducha fría, tengo la certeza, tengo ese sentimiento profundo de que aunque llegue a cumplir los 58, 59, 60, no importa, porque estoy poniendo de mi parte, consiguiendo derrumbar aquello que me creó una limitación durante tantísimos años de práctica. Entonces es cuando quiero deciros ahora, bueno, por ejemplo, por poneros una cita, Pablo Picasso, el famoso pintor, era un hombre realmente conocido por sus genios. Tenía dos genios muy conocidos. Uno era su genio en la pintura, realmente fue un genio en la pintura, y otro era su genio como persona. Era una persona conocida de realmente muy mal carácter, una persona muy dominante, y con esto lo que quiero deciros no es una crítica hacia un personaje concreto, sino que vivimos en una sociedad en la que admiramos a los héroes, aquellos que son capaces de hacer lo que sea en el ámbito de la medicina, en el ámbito del deporte, en el ámbito del trabajo, en cualquiera de los ámbitos tenemos mucha tendencia por cultura,
me refiero más bien en este caso a la cultura concretamente latina, porque nos enseñaron a adorar a aquellas personas que llegaron a estudios superiores, al éxito, ¿no? Entonces es un arma de doble filo porque en algún sentido es como que nos enseñaron a que estas personas, pues como son capaces en un área de sus vidas, pues ya son, digamos, como dioses. Y lo sorprendente es cuando sabes de mucha gente famosa, famosa en la pintura, famosa en la música, famosa en distintos ámbitos de la vida, incluso en el arte, que eran personas realmente eran genios en aquello que hacían, y sin embargo como personas carecían absolutamente de unos mínimos comportamientos sociales, comportamientos humanos. Con lo que lo que quiero decirte es lo que supongo que tú ya sabes, que el hábito no hace al monje. Es decir, siempre hay una asignatura pendiente. Evidentemente, si veis mis vídeos es porque os sentís identificados con el contenido de ellos. Siempre tenemos una asignatura pendiente que está ahí, precisamente eso, pendiente, ¿no? Y lo que estamos haciendo es buscando constantemente en distintas direcciones trascender, ser capaz de superar, esas limitaciones, alcanzar nuestra capacidad de sentir que ahora sí podemos. Y lo que os comentaba, en este caso de Pablo Picasso, él tenía una frase, él decía, me parece realmente muy acertado en el vídeo de hoy: cuando me dicen que soy muy mayor para hacer algo, procuro empezarlo cuanto antes. Bueno, ahora hacemos unas inspiraciones y expiraciones. Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir, decía una canción. Decimos muchas cosas conforme a los tiempos en los que vamos viviendo, las cosas que vamos descubriendo. Una de las capacidades que tenemos los seres humanos es hablar. Y en el habla dicen que quien mucho habla, mucho yerra. Muchas veces pues hablamos aquellas cosas en las que creemos, aunque el tiempo, que es el mejor de los maestros, nos demuestra si estamos o no estamos acertados. Quiero decir que en la vida estamos llenos de frases desgraciadamente muchas autolimitadoras, como que no existen atajos en la vida. Puedo decirte hoy, como os relataba anteriormente, existen caminos más cortos, aunque no los quieran aceptar algunas mentalidades, lo que comúnmente llamamos atajos. Existen ejercicios que consiguen una mayor efectividad dedicándole mucho menos tiempo, haciéndolo de forma más sencilla, que con prácticas que a lo mejor te requieren años de tremendo esfuerzo, que generan la posibilidad de una renuncia por esa sensación que te generan de frustración, de no conseguir las metas que te propones. Te comentaba la capacidad de hacer una cantidad mucho menor por ejemplo, en este caso, de abdominales, y conseguir unos logros mayores que con una cantidad mucho más elevada y un esfuerzo muchísimo más elevado. Y también, pues como os decía, estos ejercicios, estas prácticas de Wim Hof, que de una forma muy sutil van haciendo florecer, van haciendo surgir de ti mismo aquello que en el fondo vas sintiendo que necesitas para seguir adelante con una sensación mayor de satisfacción, una sensación mayor de éxito en lo que te vas proponiendo en el ámbito que sea. Con esto me despido de vosotros y seguimos en un próximo vídeo. Un saludo.